Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos un programa muy interesante y un entrevistado especial. Se trata del licenciado Tácito Perdomo Robles, quien es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y delegado político ante la Junta Central Electoral. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado. Agradecemos a Tácito Perdomo Robles, destacado dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y delegado político de esa organización ante la Junta Central Electoral, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Tácito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias. Tú luces muy bien, Osvaldo. tú luces muy bien. Son 84. Ah, no, pero sí, gracias. ese le da en que empieza la No, juventud. 84. No, te puedo decir que me siento en el momento más, con la mente más clara que me acuerde de mi vida. De tu vida. No claro, sé cuánto tiempo va a durar así, pero mientras tanto ahora lo está disfrutando. ahora lo estoy disfrutando. Bueno, hablar con Tácito Perdomo es un gran privilegio porque Tácito es una leyenda viva de la política dominicana, una trayectoria extraordinaria desde sus orígenes, desde la izquierda hasta ocupar una posición Tú me quieres tan mucho, relevante. tú me quieres mucho. Tan relevante en el Partido Reformista Social Cristiano. Hay un tema en esta semana que se ha mantenido en el debate y que en los últimos días ha sido traído con mucha insistencia en los medios, y es el caso de las candidaturas independientes. Eso está contemplado desde hace muchos años en la ley electoral, pero no se le había dado tanta importancia hasta que el Tribunal Constitucional recientemente validó esa candidatura y entonces obliga ahora a crear una ley que reglamente esas candidaturas. Sin embargo, hay un movimiento marcadamente dirigido por los partidos tradicionales que se oponen a las candidaturas independientes, a pesar de que hay un principio constitucional que dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la candidatura independiente? Hay temor de los partidos de que si algún candidato con mucha ascendencia social se postula y puede imponerse por encima de la estructura de los partidos, esos partidos perderían los privilegios que reciben y han recibido mucho tiempo del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral. Fíjate, ese pensamiento que es bastante generalizado es una aberración, así como tú lo planteas. Es realmente el candidato independiente que muchas personas piensan que es ahora que el Tribunal Constitucional lo ha validado. No existe desde siempre. Se dice que desde 1926, pero yo sé, porque estoy en los asuntos electorales desde el 62, que desde esa fecha casi existe el candidato independiente. Lo que ha hecho el tribunal no es imponer el candidato independiente. Lo que ha hecho el tribunal con su sentencia es quitarle las reglamentaciones que tiene el candidato independiente, que sí las tiene el candidato de un partido. Tú eres candidato de un partido y tienes una serie de reglas a cumplir, pero yo soy candidato independiente y no tengo ninguna. Eso quiere decir que es una violación a la Constitución, porque en la Constitución todos somos iguales y no hay privilegio para mí, ni para ti, ni para ti, somos todos iguales. Entonces, eso crea el candidato independiente. Pero hay una serie de factores que candidatos independientes sin reglamentación alguna crean situación compleja. Yo te ponía el caso de que ¿cuántas juntas de vecinos hay en el país? Muchas. Y las juntas de vecinos tienen personería, son porque están registradas en su ayuntamiento. Entonces esa junta de vecinos, cada junta de vecinos podría proponer, ponle tú,
un regidor en cada sitio. ¿Tú sabes cuántas juntas de vecinos hay en Santo Domingo Este? 800. O sea, habría 800 candidatos mínimo, pero tendrían el derecho a proponer tantos candidatos allá en su circunscripción. Y allá son 33 candidatos. En Santiago son 41. Entonces, cada junta de vecinos de eso tendría el derecho a proponer 10, 12, 15 candidatos. ¿Tú te imaginas? Serían 2.000 o 3.000 candidatos a regidor, ¿o no? Eso es así. Entonces, no. Pero también a las otras candidaturas, a diputado, a senador, porque cuando se habla de candidato independiente, los que están interesados solamente piensan en la presidencial. Es que hay que pensar en el sistema entero. Y además, de todas maneras, ¿tú te imaginas que aquí se acepten, que se inscriban 30, 35, 40 candidatos independientes a la presidencia? La Junta que ha enviado, ha depositado un proyecto de ley en el Congreso, dice que solamente 3. Eso no puede ser. Eso es otra violación. Porque si yo voy a inscribirme, tú vas a inscribirte y hay 3 inscritos y ahí dicen, no, porque ya hay 3 inscritos, ¿y qué te importa a ti? ¿Y por qué? Pueden haber 200. Hay que establecer los requisitos, eso sí, para que cumpla. Exacto. Pero si tú lo cumples dentro del plazo, no puedes decirte, no, ya que se inscribieron 3. Estamos locos. Eso no puede ser, ¿no? Por decirte. Entonces, es una situación complicada. Y, además, yo te digo, el dinero, después del voto preferencial, ha hecho mucho daño en los procesos electorales. Hay intersticios por donde se han colado cierta gente que incluso tenemos presos en Estados Unidos. Imagínate tú con esa ventana, no ese intersticio, no, esa ventana, esa avenida abierta para inscribirse al regidor. Ustedes lo saben, el que es jefe del barrio se va a inscribir encuentra una junta de vecinos que no inscriba o no. ¿Ustedes creen que no? Seamos sinceros. Mira. Y compran la posición. Sí. Entonces eso no. Pero se habla de que los partidos se oponen a eso porque pueden perder parte de los privilegios. Eso es falso. Lo que sí crea una situación de ¿cómo te digo yo? De algunos, primero crea ese caos de la posibilidad de inscripciones hasta el infinito. Pero además crea privilegios. Tú sabes la dificultad que hay para tú legalizar un partido, lo que tú tienes que luchar y abrir locales, tener que yo cuánto inscrito. Eso no tiene nombre. Te pasa 2 años y luchando en la Junta o 3 años para que te reconozca un partido. Entonces ese partido postula personas. Ah, no, pero yo llego, que soy de una Junta de Vecinos de Guayajayuco, y voy y me inscribo, me candidato presidencial, yo tienen derecho. ¿Tú te imaginas? O a diputado, o a síndico, a regidor, a lo que te dé la gana. Bien. El problema en estos momentos está en reglamentar esa candidatura. Reglamentarla, claro. Ajá. Porque, desde luego, que la Constitución establece que tú tienes derecho a elegir y ser elegido. Sí. Pero tú tienes también obligaciones que cumplir cuando se trata de ser candidato a determinado cargo, ya sea congresual, municipal o presidencial. Ese es otro aspecto que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, se ha estado hablando en el sentido de que hay muchos candidatos o aspirantes o personas que podrían ser candidatos que tienen un gran aval en la población y que en los partidos a veces le cierran el paso para que sea un candidato de esa organización. Entonces, eso alega en una parte. ¿Qué tal piensa el Partido Reformista Social Cristiano en relación con este problema
que tiene hoy, porque es un problema, que tiene hoy la Junta Central Electoral para resolver y dar paso a esas candidaturas. Primero, es una falsedad que yo aspire a candidato a lo que sea y que los partidos me lo impidan. No hago un partido y se acabó. Organizo un partido, perdón, y me presento. Y ya, se acabó. Pero hay más. La Constitución que dice lo que tú señalabas, de que tenemos derecho a elegir y a ser elegibles, también pone las condiciones para eso, que es a través de los partidos. La Constitución dice eso. Incluso si yo soy candidato de un partido y salí en lo que fuera y me renuncio, me muero o lo que sea, ojalá no morirme, claro. ¿Qué pasa? Ese partido es quien propone quién me sustituye y lo dice la misma Constitución. Sí, y en el caso del independiente, ¿quién lo propone? Entonces tú me dices, bueno, hay un candidato, un senador independiente que falleció. Bueno, que entonces que sea el presidente de la República quien lo proponga, como hay en algunos casos, no de regidores, en las renuncias. Ah, muy bien. Pero si es quien fallece, es un presidente independiente, ¿quién lo propone? Entonces, la Constitución es clara. La Constitución es clara. La Constitución dice que tenemos derecho a elegir y ser elegibles, pero pone las condiciones, que es a través de los partidos políticos. Pero yo te pongo más, te estoy diciendo más. La creencia de que es un absurdo creer que los partidos le afectan o no le afectan. Lo que sí crea es una situación realmente absurda en el proceso electoral. Porque pero le crea competencia, le crea competencia. No, perdón. Le crea una competencia de liderazgo regional que no lo canaliza el partido. Una candidatura pero que haga su partido y se acabó. Pero tú acabas de decir que da muchas dificultades a un partido. Y la ley además de eso, la ley establece que puede... No, déjame hablar. Entonces tú, que tuviste las dificultades para hacer tu partido, tienes que cargar con eso. Y yo que soy independiente no tengo esa dificultad. Eso no es un privilegio. Y la Constitución dice que no hay privilegio. ¿Te das cuenta? Bueno, pero la ley lo establece. Hace mucho dices tú, la candidatura independiente. Están los sindicatos, están las federaciones campesinas. Usted hablaba de la Junta de Vecinos. Claro. Usted, las asociaciones profesionales. Los clubes deportivos. Precisamente los clubes deportivos. Cada club puede proponer su presidente, un presidente de la República. ¿Tú te imaginas cuánto habrá? Entonces, es realmente un absurdo, pero te voy a poner más. Tú me hablas de que ellos solicitan que hagan una reglamentación. Pero resulta que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue quitarle las reglas a ese candidato. Se las quitó de sin reglas. Entonces, se hace una ley y pone 4 reglas. Entonces yo, que soy candidato, que quiero ser candidato, voy al Tribunal Constitucional y dice, mire, esto viola su sentencia. Porque ustedes dicen que no tengo reglas y ellos me están poniendo reglas. Y te la tumban ahí. O no es así en el Tribunal Constitucional. O no es así. ¿Es o no? Es así. Entonces, mira, es un absurdo. Incluso se plantea de señalar que solamente pueden haber 3 candidatos extra en una posición. Por ejemplo, candidato presidencial. Ajá. Y ya hay 3 inscritos y tú vas, de acuerdo a la sentencia, que es lo mismo que la Constitución en ese caso, del tribunal. Y tú dices, yo voy a inscribir, no, aquí hay 3, y ¿qué me importa a mí? Yo tengo los requisitos y no violo nada. Y tú lo haces dentro del plazo. Y tú lo dices dentro del plazo, a mí hay que inscribirme, pero van 200 más. ¿Tú crees que hay derecho a negársela? No, no hay derecho. Eso no hay manera. Entonces, esto es un tema muy apasionante. No, pero... Y realmente el debate... Mira, en este momento quiero decirte que hay un proyecto de ley sometido por el senador Ramos Rogelio Henao, que está se está debatiendo mucho, donde él plantea que dada que una cosa positiva que ha traído la resolución, la sentencia del tribunal, es que se ha visto lo absurdo que es el caso de las candidaturas independientes
y él está proponiendo quitarla de la ley, porque además no están en la Constitución. Es un invento, no están en la Constitución. La Constitución no prevé el candidato independiente y además hay una serie de cosas que se proponen a lo que tienen que cumplir los candidatos de los partidos y los partidos mismos, que no prevé el asunto de una figura independiente. Eso no. Eso es Tácito, el 2028 será un problema en el aspecto de organización del proceso electoral sobre esa base. Pero ese tema lo vamos a tratar conjuntamente con la posición del Partido Reformista Social Cristiano en relación con la candidatura independiente después de estos consejos comerciales. Bueno, Tácito, en el segmento pasado tratábamos lo relativo a las candidaturas independientes. Usted decía que hay un proyecto de ley sometido por uno de los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, quien es el senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Henao, en torno a esas candidaturas que está en discusión en los partidos políticos y en la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la posición del Partido Reformista en torno a esas candidaturas? ¿Deben abolirse o debe reglamentarse para garantizar la participación de los independientes que tengan aspiraciones en la República Dominicana? Primero, estaban reglamentadas en la ley. Lo que hizo el tribunal fue quitar la reglamentación, primero. Segundo, no está en la Constitución. Es una figura que se incluyó en la ley por la razón que sea. Yo tengo mi idea. Yo creo que fue un asunto de oportunismo en un momento, pero eso no pesa. Lo que pesa es que no esté en la Constitución. Entonces, y el no estar en la Constitución no prevé nada con relación a esas candidaturas. Y lo conveniente es que nos acojamos a la Constitución y nos rijamos por la Constitución. Porque si bien es cierto, reitero lo que señalaba hace un momento, que la Constitución dice que tenemos derecho a elegir y a ser elegibles, esa es mi Constitución pone las condiciones, que es un partido que te presenta, un partido quien te inscribe y un partido que va a responder en cualquier situación de la falla de un elegido. Pero en la práctica, Tácito, no se ha presentado en la historia moderna de la democrática dominicana ninguna candidatura independiente. Ha habido hasta ahora, independiente, aspirante independiente fuera de partidos. Ha habido, sí, ha habido. Yo señalaba de un amigo hace muchos años en Montecristi. En las elecciones de 1968 candidato presidencial independiente. Se presentaron, a municipales y municipales, sí, bueno, presidencial no, pero es candidatura. No me la divida porque son candidaturas. Entonces, pero una pesa más que otra. Esa es otra cosa, pero son candidaturas. Eso es la figura de la candidatura. Entonces, ese amigo se presentó como independiente en Montecristi, sacó un voto. El de él. Bueno, se acuerda bien, pero amigo, cumplió, bien. Se sintió bien. Pero usted se acuerda de eso, ¿no? Sacó un voto. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que manejar esto debe ser manejado y visto con seriedad. Ya te digo, el senador Henao ha presentado un proyecto de ley que el Partido Reformista apoya en todas sus partes y consideramos que ese debe ser, para el bien del sistema electoral, el que se apruebe. Porque esa figura que, como te digo, está en la ley y no está en la Constitución, lo que ha venido es trayendo una serie de situaciones que ahora tiene esta complejidad, mañana tendría otra. Esa es la verdad. Y no me diga que porque eso dice, se dice que lo reglamente
Por ley que se reglamente por ley. Pero si ellos han quitado la reglamentación, ¿cuál le van a poner? Porque ya la quitaron. Tenían que hacer una serie de cosas consonas con las que tienen que hacer los candidatos de los partidos políticos. Ellos también tienen que cumplirlas. Porque no puede haber privilegios. Ah, no, vamos a quitarle eso. Y entonces, no, eso es un absurdo. Bueno, se dice, Tácito, que la actividad política en la República Dominicana es de la más cara de todos los países de América Latina. El Estado tiene que invertir mucho dinero para sustentar a los partidos, para mantener el activismo político. Dinero que muchas veces se destinan, y así lo contempla la ley, para la formación de los dirigentes, para crear una cultura democrática en los partidos, pero que muchos de esos partidos distraen esos recursos para beneficio de sus dirigentes. Entonces, y no hay una rendición de cuentas, no hay una transparencia en el manejo de esos recursos. Y de todos los países de América Latina, nosotros encabezamos esa lista del costo tan alto que cuesta la democracia a los dominicanos, comparado con los recursos que reciben y al final los aportes que hacen en los procesos electorales. Una de esas cargas muy pesadas que tiene el país, y se ha comentado en esta semana, es el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que desafortunadamente o no está contemplado ya en la Constitución de la República, nos obliga a tener 20 miembros en el Parlacén con sus respectivos suplentes. Y que este año el Estado Dominicano va a tener que pagar 193 millones a esas personas por un trabajo que no se ve, no se transparente. Y en los últimos años, el Estado Dominicano ha invertido 662 millones en los últimos 4 años de pago a los diputados del Parlacén. ¿Qué ha hecho en ese periodo esos diputados del Parlacén? En todo ese tiempo han hecho 24 recomendaciones que no se han tomado en cuenta. Es una carga muy pesada para el Estado. ¿Qué debe de hacerse con eso? Fíjate, no nos enredemos en las patas de los caballos del Parlacén. Sin embargo, puedo decirte que el hecho de que no se hayan cumplido es otra cosa, pero han hecho su trabajo. Si no se cumplen, aquí hay muchas cosas que se creen que son positivas, que se haga esto, que sea, y no se hace. Entonces, no nos enredemos en la parte. Vamos a lo otro, a lo que tú ves que reciben los partidos. Fíjate. Sí. Lo primero que voy a decirte es que el dinero que el Estado aporta a los partidos está muy mal repartido. El 80% se le entrega a 3 partidos y el 20% se le entrega a 32 partidos, menos del 1% a cualquiera. Lo que nosotros recibimos como partido es una miseria. No es verdad que recibimos cantidades de dinero. Nosotros no recibimos ni con qué pagar la luz, ni con qué pagar los teléfonos, ni con qué pagar a alguna gente que hay en los partidos. Nosotros tenemos 22 locales en el país y recibimos 1 millón y pico de pesos. 1 millón y pico de pesos que recibimos mensualmente. Eso no da para nada. No da absolutamente para nada. Así que cuidado con eso del dinero que reciben los partidos. 3 partidos reciben una cantidad más o menos considerable, pero tampoco nada del otro mundo comparado con otras cosas. Y comparado con los resultados de la democracia en este país, que es, mire estas elecciones pasadas, cómo sucedieron, sin ningún problema, sin el menor queja de nadie, de en otro país, y eso cuesta. Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Quizás la repartición de ese dinero debiera ser de otra manera. Yo estoy de acuerdo que debe ser distribuido de otra manera para que los partidos que no son los 3 grandes reciban algún recurso para su trabajo. Pero en el caso nuestro y en el caso de la generalidad de los partidos, del 90 y tanto % de los partidos reciben una miseria. Hay partidos, nosotros recibimos 1 millón, pero hay muchos partidos que reciben medio millón. Con eso no se hace nada. No es verdad. No es verdad. Sí, pero el problema, en el caso del Partido Reformista, a lo mejor ahora considera que la distribución no era equitativa. Pero cuando el Partido Reformista se beneficiaba de los mayoritarios, qué bueno, sí recibía eso. Qué bueno. Entonces, es más fácil quejarse ahora que ya no es mayoritario. Porque es una proporción. Si tú quieres recibir muchos recursos, tienes que también aportar muchos votos. Sí. Y crecer y hacer trabajo. Es una buena cosa.
Es una buena cosa que tú te hayas ido contra de mí. Fíjate, el Partido Reformista tiene en su haber que cuando recibía muchos recursos, propuso de que hubiese otro tipo de distribución, de manera que los partidos más pequeños recibieran más. Él, y lo hizo a través de mí, que era su delegado, que fuera distinta, y no se hizo caso. Oye, pero con relación al asunto de los votos, te voy a decir, tú sabes qué nos trajo a nosotros a la reducción de nuestro voto. En las elecciones del 20, nos cambiaron 3 veces el número. Nosotros tuvimos 3 años, 4 años trabajando con un número. Y el 20 de enero, 26 días antes de las elecciones, nos cambiaron el número. Y todos los millones que se habían gastado, todo el dinero que gastó, se fue a la mierda. Sí, porque... Entonces, sí, y nada. Y ellos tenían, era como la ley del más fuerte, patente de corso, nos cambiaron el número. Pero ¿qué pasa? Hicimos maravilla y logramos algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a llegar las elecciones presidenciales, un mes antes, vuelven y nos cambian el número. Y dijimos, pero acá no es ese ya. No hay que cambiarlo. Nos cambiaron el número de nuevo. ¿Tú sabes cómo se reflejó eso? Cuando la campaña es vota por todo el mundo. Yo me acuerdo, voté por el 3, voté por el 3. Sí. Y eso es terrible. Y estábamos en el 4. Pero la campaña era por el 3. Después, para la presidencial, que ya había mucho una campaña por el 4, nos traen al 3 de nuevo. Entonces, eso fue. Y esta junta, la de ahora, que nosotros fuimos afectados por la junta, incluso en violación, después estábamos examinando violaciones, algunas recomendaciones o sentencias del Tribunal Constitucional, creo que recomendaciones de que ya en un proceso electoral eso no podía hacerse. Lo planteamos a esta junta, le demostramos, mire, fueron ustedes. Y no nos hizo caso. Y esto tengo que decirlo, quizás no les guste a ellos. Pero de todas las cosas que exigieron los partidos de la Junta en este proceso pasado, en anterior de estas elecciones, todos fueron complacidos, menos del Partido Reformista, que era quizá el más justo. Todos fueron complacidos. Algunos, incluso, que aunque políticamente correctos, legalmente no eran correctos, al borde de la ley, por lo menos. Y fueron complacidos, menos el Partido Reformista. Porque contra el Partido Reformista, históricamente, ha habido una predisposición. Sí, resentimiento, lamentablemente. Pero seguimos en la batalla. Y seguimos amigos, Seguimos, no somos. ¿Y qué ha hecho el delegado del Partido Reformista Social Cristiano, usted, en la Junta Central Electoral, para que se revise esa distribución de recursos y que realmente una gran cantidad de partidos emergentes, como le llaman, pudiera recibir recursos para sustentar lo que es, usted habla de pago de local, etcétera, y lo que es lo más importante, la formación de sus militantes. Fíjate, nosotros hemos sido parte con otros partidos, donde hay que señalar que ha jugado un papel también importante, junto con nosotros, el BIS, José Francisco Peña. El bloque institucional. Sí. Socialdemócrata. Pero todos los demás partidos que somos afectados, hemos planteado incluso una cosa modesta, que en vez del 20% que nos repartan, que nos distribuyan el 30%. Y ni eso se ha cogido. Fíjate, no estamos yendo a algunos partidos, hemos hablado a veces de cantidades mayores. No, que lo lleven en vez del 20%, el 30%. Y no se otempera. No se otempera. Que debiera ser, diríamos, el 35% o el 40%. El 40% y 60% los otros. Pero no se hace. De manera que, y como te digo, esto es una patente de corso. Sí. La ley de la fuerza, la ley del más fuerte. Los partidos que reciben esos privilegios no quieren deshacerse de ellos, claro, lógico. Claro. Hay un tema interesante, Tácito, que me gustaría comentarlo contigo y saber tu opinión. Esta semana, Participación Ciudadana
dio a conocer un estudio diagnóstico de la situación de la democracia en la República Dominicana y reflejaba que el 42% de los consultados de la población proyectada en este caso está de acuerdo que la democracia puede funcionar perfectamente en la República Dominicana sin los partidos políticos. Fíjate, a mí no me sorprende nada de esa institución que tú señalas, porque es una institución que perdió, en mi caso, todo su respeto frente a mí cuando apareció señalada como recibiendo dinero de los seis. Dinero que el mismo Estados Unidos ha señalado que era con malos fines en los países. Y de ahí en adelante, mira, para mí no vale una guayaba. Así que no te tengo opinión sobre cualquier cosa que venga de ahí. Pero también ellos hablan de que una de las cosas que pudieron haber incidido en la decisión de la población de rechazar la existencia de los partidos políticos es por el clientelismo y la compra de votos. No, que eso afecta ellos mucho. son los primeros que han estado, y ahora uno entiende, ven acá, estas actitudes que han estado en eso de llevar a la población a eso. Y quién sabe si fabrican su propia encuesta, porque estamos en este país y ellos acaban de descubrirse que están recibiendo dinero que no debió recibirse, dinero inmoral o no. Entonces no hablemos de eso, no entremos en eso. No tienen ningún derecho. Si fuera verdad, pierde legitimidad que venga de parte de ellos. Y evidentemente no creo en absoluto. Es un montaje de ellos. Bueno, Tácito. En el país, en estos momentos, hay organizaciones políticas, partidos políticos que han iniciado su campaña de escogencia del candidato presidencial para la próxima elección, aun cuando no se está en el proceso electoral. ¿Cuál es la posición reformista? La oposición nuestra es la que hemos escrito históricamente. El Partido Reformista nunca, ni antes, ni ahora, ha comenzado campaña antes de lo que dice la ley. Nunca jamás lo ha hecho. Nosotros entendemos que esa debiera ser la norma, pero no se cumple. Ahora bien, el asunto es que la ley no es rigurosa. La ley no es bien clara sobre esto. Hay que aplicar sanciones. No, pero son tonterías. Que si yo fallo, tengo una multa de 100, por decirte, no me acuerdo cuánto, salario mínimo. No me fastidie. Tú sabes lo que es eso. Y yo me estoy gastando en una campaña 200 millones y me ponen una multa de 1 millón. ¿Qué es eso? En México, por ejemplo, que debiera ser un ejemplo a seguir, las multas son pesadas, son millonarias en dólares, pero además te quitan candidatos. En estos días, el presidente de la Junta, a quien felicitamos nosotros y yo personalmente, dijo que va a negarle postulaciones a gente que si sigue en ese camino. Claro. Yo lo aplaudo. El asunto es dónde está la rigurosidad legal para hacerlo. Hace eso no tiene fundamento jurídico. Sí, muy poco, muy débil, muy flojo. La ley es muy débil. No es ellos, no son la Junta, no. La Junta quisiera, me consta, de que se normaran las cosas, de que se cumplieran con los procesos como deben ser. No, pero la ley no. Entonces tú favoreces una revisión de la ley que se tome medidas mucho más drásticas. Mucho más drásticas, en absoluta. Y claras, específicas. Que, bueno, un partido... Inhabilitarlo como candidato, inhabilitar el partido, retirarle los recursos del Exacto, Estado. tiene 6 meses sin los recursos. Óyeme, espérate. O no se lo vamos a dar en esta campaña. O no se lo vamos a dar en esta campaña. Más drástico. Se van a cuidar, sí. No, y retirar candidatos. Óyeme, eso pudiera ser, pero no existe. Siempre hay muchas cosas que aprender en esta conversación con Tácito Perdomo Robles. Pero vamos a una pausa y continuamos con este interesante diálogo.
Tácito, estamos en un proceso, los partidos políticos están en un proceso de organización, reorganización, con mira a las elecciones del 2028. Tenemos problemas con divisiones en partidos jóvenes se dividieron, partidos viejos se han dividido muchas veces, y con ello, entonces, el Partido Reformista, que fue un partido fuerte, de arraigo en la base campesina, pobre del país, en estos momentos, ¿qué hacer para posicionarse como una organización que al otrora fuera el sostén de las organizaciones políticas del país? Fíjate, nosotros estamos en un momento de reflexión, de ver con seriedad cuáles han sido nuestras fallas. Ha habido situaciones fuera de nuestra organización que nos han afectado mucho, han habido, incluso en este proceso electoral pasado. Pero no entremos en eso, vamos a hablar fundamentalmente de nuestra falla. Estamos en este momento, justamente ahora, quizás esta situación internacional nos ha frenado de alguna medida en los planes que ha expuesto el ingeniero Antún, Quique Antún, nuestro presidente, de revisión, de una revisión seria, crítica, de autocrítica, de nuestra situación hoy día, de cómo nos hemos reducido, de cómo nos hemos entregado. Sabemos, queremos y vamos a trabajar sobre la base de esa crítica, recuperarnos, irnos recuperando, pero no engañamos a nadie. Venir yo a decir aquí que vamos a prepararnos y estas elecciones 28 vamos a hacer los fenómenos, no. Lo que yo sí te garantizo es que vamos a avanzar, que vamos a tener una gestión mucho más positiva, mucho mejor que la que ha sido las últimas elecciones. Que les dije, una de las fallas, pero aparte de esa, nosotros hemos sido fundamentalmente culpables y estamos envueltos, estamos de frente a enfrentar estas cosas e irlas superando. No solo un periodo, sino quizás 2 o 3 periodos, para procurar en la medida de lo posible acercarnos lo más posible, valga la redundancia, a lo que fue el Partido Reformista. Se decía que el Partido Reformista, Balaguer se lo llevaría a la tumba tan pronto falleciera. Y realmente de ahí comenzaron a salir grupos, y al final dejar al Partido Reformista en las condiciones en que se encuentra en estos momentos. Tú me has provocado. Quien se lo llevó a la tumba, si se fue a la tumba, que no es cierto, fueron nuestros aliados del 96, que se comprometieron a algo y no lo hicieron. Se comprometieron a que un periodo ellos y un periodo nosotros. Usted habla del Partido de la Liberación el que fuera. Lo que pasó fue que ellos se dedicaron con éxito a atraer a nuestra gente, a darle posiciones, a sonsacar dirigentes. Y lo logró, porque ellos no tenían a quién. Entonces llenaron con la gente nuestra todos los estamentos del Estado, sobre la base de que tenían que ir a su partido. Esa es la verdad. Entonces, pero no, como te digo, los culpables fuimos nosotros, no ellos. Nosotros fuimos los culpables. Pero eso pasó. Pero eso pasó. Hay una situación, Tácito, que es indiscutible. Ha habido un decrecimiento por parte de la población de la actividad política, de los partidos políticos. Ya los partidos políticos tradicionales no encantan, no generan un entusiasmo, sobre todo en los sectores jóvenes, como lo generaban antes. Se ha perdido el liderazgo.
Ya los líderes tradicionales y emblemáticos como era Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez desaparecieron. Ha venido una generación de relevo, de un liderazgo que ha asumido la conducción de esos partidos tradicionales. Pero como se señaló anteriormente, muchos de esos partidos, al perder esa esencia, promovieron la creación de otro nuevo grupo y otras divisiones. ¿Qué ha sucedido con la pérdida de ese liderazgo? ¿Cómo pueden los partidos restablecer eso y cómo pueden relanzarse con una oferta atractiva? Porque todo cambia. La actividad política de ahora no es la que se hacía en los años 60 ni en los años 80. ¿Qué visión de futuro tiene el Partido Reformista en este caso? Exacto. Y tienen los partidos para enfrentar a esa juventud que prefiere las redes sociales, que prefiere el teteo, que prefieren otras cosas y que no se identifican con la política. Bueno, yo puedo hablarte en esa situación del Partido Reformista. Lo primero que te decía, nosotros nos autocriticamos en nuestra falla. Y es verdad, y aunque no va a aparecer en el Partido Reformista, ni en ninguna otra parte, un líder como fue Balaguer, y quizá no lo aparezca en el PRD y PRM, uno como Peña Gómez, ni en el PLD y la Fuerza del Pueblo, uno como Juan Bosch. Pero eso es un problema de ellos. Te hablo de nuestro. En nuestro caso no va a aparecer uno como el doctor Balaguer. Sin embargo, nosotros tenemos el primer detalle a nuestro favor, y es que aceptamos que fallamos. Entonces, partiendo de ahí, nosotros comenzamos, justamente te decía, claro. en estos días comenzamos con una serie de trabajos que lo hemos puesto en suspenso hasta que la situación mundial se aclare un poco, porque como que tanta guerra, tanto conflicto, desentona, tú no sabes qué va a pasar, entonces desentona y vamos a esperar. Incluso hemos suspendido 2 ruedas de prensa, ustedes lo saben, teníamos una hoy y la semana pasada la suspendemos para esta y ahora lo suspendimos sin fecha porque no sabemos qué va a pasar. Pero vamos nosotros a comenzar a explicitar lo que entendemos que fallamos y también a plantear algunas cosas que esperemos que vayan dando resultados, no de un día para otro. Pero se podía hablar de un relanzamiento del Partido Reformista, con mira a encantar a esos sectores que se han alejado o que no se han acercado a ese partido. No me gusta la palabra encantar, porque eso es un poco de ¿cómo se llama? De magia, no es magia, no. Pero vamos a procurar interesar a la juventud en estas cosas. Creemos que sí, que hay posibilidad de que la juventud surja y se interese por nosotros. No son ellos solo los culpables, que ha habido muchas culpas de la situación internacional, aquí y fuera de aquí, sino por nosotros mismos. Y vamos a procurar corregir esos males. Bueno, yo creo que es una meta alcanzable, pero una meta fuerte. Es un gran compromiso de ustedes hacer una evaluación, una reestructuración del Partido Reformista y relanzarlo. A pasito lento. Sí, a pasito lento, como decía Balaguer. Pero de todos modos, yo creo que es un gran compromiso. Nada, se nos agotó el tiempo, Tácito. Sin prisa, pero sin pausa. Así mismo. Solo nos resta agradecerte tu participación por los temas tan bien enfocados que nos compartiste. Y a ustedes, amigos, invitarlos a que continúen con nosotros en otra próxima entrega de Pulso Nacional.